Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana en que juntos estamos reunidos para adorar el buen nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban el saludo de mi familia desde aquí, desde la isla de Cuba. Es un placer en la mañana de hoy saludarles y compartir la palabra de Dios y también este tiempo de adoración en el cual juntos nos proponemos adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, antes de comenzar con la exposición de la palabra de Dios, queremos tener un tiempo de oración y les pedimos de favor que ustedes cierren sus ojos para tener esta palabra dirigida a nuestro Dios en su trono celestial. Iglesia, oremos. Padre bendito, gracias Señor por el nuevo día que nos has dado y gracias por la oportunidad en que juntos podemos adorar y bendecir tu nombre. Recibe esta adoración delante de ti, Señor, como olor fragante delante, oh Dios, de tu trono celestial. Bendícenos con la exposición de tu palabra. Háblanos, Dios, en esta mañana. Tu iglesia te lo pide humildemente. Señor, lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, les invitamos a buscar en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas y vamos a estar leyendo en el capítulo número 11 y vamos a estar revisando el versículo 24 al 26. Vuelvo a repetir la cita bíblica en la mañana de hoy. Evangelio según San Lucas capítulo 11 y vamos a estar revisando desde el versículo 24 al versículo 26. Y si su Biblia es igual que la mía, una Reina Valera del 68, tiene como subtítulo estos tres versículos: el espíritu inmundo que vuelve. Dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Teniendo en cuenta estos 3 versículos, hemos titulado el sermón en la mañana de hoy de la siguiente manera: el valor de lo imprescindible. Vuelvo a repetir el título: el valor de lo imprescindible. En los Estados Unidos, en el año aproximadamente en esa década de los 1800 en adelante, fue un auge muy grande con el descubrimiento del oro en la zona oeste de los Estados Unidos, específicamente en esta zona de California, donde familias de diferentes lugares desde los Estados Unidos fueron a los lugares montañosos para descubrir minas de oro. También los grupos étnicos de diferentes naciones se trasladaron para buscar oro, y fue una revolución muy grande en el descubrimiento de los yacimientos de oro, y las familias que se dirigían hasta allí, que lo dejaban todo, dejaban sus propias costumbres e idiosincrasia de los diferentes estados, en aquel entonces conocido 13 estados nada más, iban para buscar oro y hacían sus minas de oro y buscaban con todo rigor y ímpetu y encontraban oro.
Y así fue que surgió este movimiento grande que se volvió una revolución en los mismos Estados Unidos en la búsqueda del oro, donde muchos se enriquecieron y pudieron hacer grandes negocios. Pero una familia, la cual no identifica su nombre, es decir, sin identidad, empezaron a cavar una mina en un lugar donde se esperaba de que hubiera más oro que en los demás lugares. Pero se cansaron, y al cansarse, al ver que ellos explotaban, abriendo huecos, profundidades y explorando, entonces se desalentaron, de tal manera que dijeron: aquí no hay oro, pasemos pues a otro lugar y busquemos a ver si encontramos oro. Y dejaron todo lo que habían construido con muchos esfuerzos y muchos sacrificios. Vinieron otras familias, se encontraron este hueco. Según las características y la superficie del terreno, decía mucho de que probabilidades, un 100% allí hubiese oro. Y continuaron excavando la mina, y a poca profundidad encontraron uno de los yacimientos más grandes de oro en la historia en los oestes de los Estados Unidos. ¿Por qué nosotros hemos dicho este pequeño comentario? Porque igual sucede en todas las esferas. El no tener un espíritu por ir en busca de lo imprescindible hace de que renunciemos fácilmente. Igual sucede en la vida cristiana, con personas que cuando se les habla la palabra de Dios, primeramente se entusiasman, comienzan corriendo, que al parecer no se van a cansar, y se olvidan que la vida cristiana no es correr, es una carrera de resistencia. Y cuando llegan los embates de la vida, cuando vienen los problemas de la vida, con facilidad desisten de buscar para sus vidas al Señor Jesucristo. Este pasaje que hemos buscado en la mañana de hoy es un pasaje muy importante. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, cuando la comenzamos, lo ideal es terminar la carrera de la vida sirviendo al Señor. De tal manera que en el pasaje se nos habla de qué sucede si alguien, cualquiera que sea la persona, abandona los caminos del Señor. ¿Qué pasa con su vida? Bueno, en el versículo número 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Este solo versículo tiene grandes verdades doctrinales y merece la pena de que nosotros analicemos cada una de estas verdades doctrinales, que son esenciales para la vida de todo cristiano. Vuelvo a decir, no estamos hablando de una denominación específica, estamos hablando de todos los cristianos, sin importar la denominación. Es una verdad que todos tenemos que estar conscientes de lo que Jesús nos está diciendo. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. La palabra inmundicia es una palabra en la cual se está refiriendo a cosas bien sucias. Se está refiriendo específicamente a cuando está el periodo en que la mujer está pasando la menstruación. Antiguamente se usaba como un trapito, y ese trapito se le llamaba trapo de inmundicia. Así es la vida de toda persona que de alguna manera persiste en vivir de espaldas al Señor. Y los espíritus malignos, demoníacos, que son reales, que fueron ángeles de Dios, que un día
le dieron las espaldas a Dios por seguir al enemigo, al padre de la mentira, a Satanás, el diablo, el acusador. Estos no hacen bien a nadie. Estos son considerados como trapos de inmundicia también, porque no se les ocurre nada bueno, no hace nada bueno para nadie, para la vida de ningún ser humano. Destruye a los seres humanos en los vicios, en todos los vicios, alcohol, droga, prostitución, en toda enfermedad mental, psicológica. De tal manera que el Señor le dice aquí, cuando el espíritu inmundo, es decir, cuando ese espíritu que es espíritu de pecado, espíritu de toda enfermedad, de toda suciedad, sale de una persona. Es decir, ¿de qué persona sale? Bueno, inmediatamente quiero decirles que todos aquellos que no son cristianos y están sometidos a vicios como un deseo propio, hay un espíritu maligno dentro de ellos. Lo natural, lo que debiera ser es que todo hombre buscara de su Creador, de la limpieza, de la pureza que Dios ofrece. Pero un hombre sin Dios en este mundo sometido a todas las influencias diabólicas, inmediatamente viene a vivir a su vida un espíritu que no es normal. Y cuando esta persona escucha de la palabra de Dios y oye hablar de que en Cristo hay esperanza y conoce la condición de su pecado y sabe que su vida está mal y que solamente Dios puede, por medio de Jesucristo, enderezar su vida, con una motivación grande empiezan a buscar de Dios. Pero aman las cosas de este mundo. Saben que su vida está mal. Saben que están en pecados, pero aman su pecado. Es decir, quieren el favor de Dios. Quieren que Dios los ayude. Quieren recibir el perdón de sus pecados, pero no quieren el señorío de Jesucristo. Quieren vivir 50% una vida cristiana, pero quieren seguir revolcándose en su pecado. No quieren que las cosas malas les sucedan. Quieren que todo lo malo se aleje, pero no quieren dejar la razón por la cual lo malo está en su vida, que es el pecado. Hay personas que se les dice, mira, estás en pecado, estás en adulterio, eso no le agrada a Dios. Y la persona dice, a mí me encanta la iglesia, yo estoy pensando que voy a ir, yo sé que estoy en pecado, pero me ata tanto el pecado, es que esto yo lo disfruto. Y mis queridos hermanos, se atreven a ir a la iglesia, están un tiempo en la iglesia, pero después abandonan la iglesia. Entonces, el Señor está diciendo aquí que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ese espíritu no va a andar por lugares limpios, no va a estar en la santidad, no va a estar en pureza porque fue destronado del mismo trono del Señor. No tiene la comunión con el Señor, se alimenta de lo malo y vive en las personas y se complace en hacer daño a todo tipo de personas. Y dice que anda por lugares secos buscando reposo, un corazón para vivir, un corazón para morar, un corazón para hacer de las perversidades que quiere hacer. Mas sin embargo dice que no lo haya. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Es decir, vuelve de nuevo a insistir en el corazón donde vivió y reinó. Pero
se encuentra que esta persona, su casa no está limpia. Su casa está plenamente dispuesta, preparada para que vuelva a entrar nuevamente. Y dice en el versículo número 25, y cuando la haya barrida y abandonada. Es decir, que cuando haya la casa está plenamente abandonada porque ni aún está provista de Dios. La persona no quiso hacer caso de la palabra de Dios y le dejó las puertas abiertas a este espíritu que en otro tiempo estuvo haciéndole daño y le estuvo llevando a vicios, a pecados y a consecuencias, las cuales le llevó a vivir una vida desastrosa. ¿Saben, mis queridos hermanos? Este tipo de personas lo podemos buscar en el libro de Hebreos capítulo 6, y vamos a estar leyendo en Hebreos 6 quién es este tipo de persona que cuando le hablan de Dios, de Jesucristo como el Señor y Salvador, se sienten motivados, pero no comprometidos, y después experimentan todo tipo de mal porque la obediencia no estuvo en sus corazones. Hebreos capítulo 6, vamos a estar leyendo el versículo 4 al 6. Del versículo 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Versículo 6. Y dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando leemos estos versículos, no se refiere a cristianos comprometidos, ni aún así se refiere a cristianos que han tenido debilidades. Se refieren a personas que estuvieron en la iglesia, supieron que la iglesia es magnífica, es buena, es como un salón de enfermería para curar a los enfermos. Gustaron cantar y se aprendieron de memoria versículos de la Biblia. Participaron hasta de la cena del Señor. E inclusive a la hora de engañaron a toda la congregación. Engañaron al pastor. Pero tienen una identidad. Y es el versículo número 6. Y dice: recayeron. Recaer es una acción continua. Hoy, mañana y pasado. No es caer una sola vez. Miren que el Señor Jesucristo dijo: el que cree estar firme, mira que no caiga. Y dice la palabra de nuestro Dios: hijitos, os escribo estas cosas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, juez justo. Pero no es este tipo de persona, es una persona que ama al pecado, quiere seguir disfrutando el pecado, cae hoy en el mismo pecado, cae mañana en el mismo pecado. Es aquellos que están en la iglesia, pero que no tienen una relación con el Señor. Acuérdense, mis queridos hermanos, que el Señor nos dijo en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es estar en la lista de una congregación y formar parte de la membresía de la iglesia. Es estar firme en adoración a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Entonces, el verbo que se utiliza aquí para recaer y para estar en una congregación y gustar
y ver que es bueno y gustar del don celestial, en estos 3 versículos es el verbo parapesonta. Es un verbo en griego que su significado en español es estar en un lugar pero sin compromisos. Este verbo también se identifica para el personal que está en un hospital y no es médico, es un personal paramédico. Es la persona que trabaja en un hospital y no es médico. Puede ser trabajador de mantenimiento, electricista, puede ser ingeniero electrónico, puede ser los que limpian el piso, los que hay para reparar las paredes, no sé, las ventanas, pero no son médicos. Es el mismo verbo que se utiliza también para los que trabajan en lo militar, pero no son militares, son civiles. Es el personal paramilitar. Es un personal que ofrece un trabajo dentro de una unidad militar, pero sin ser militares ni estar comprometido con lo militar. Entonces es también el verbo que se utiliza, es el personal que está dentro de una iglesia y no es cristiano. No tiene un compromiso con el Señor, pero tampoco les importa. Saben que la iglesia es buena, es educativa, que no hay nada mejor en esta vida para pasarla más limpio, más saludable, consejos, los mejores consejos para sus hijos en una iglesia, pero ellos no se comprometen con el Señor, se conforman nada más con lo que se sabe que es bueno, pero no profundizan el amor de Jesucristo. Esto es lo que quiere decir en el Evangelio cuando se nos dice que hay personas de este tipo, y en Hebreos capítulo 6, en el versículo del 4 al 6 se refiere a estas personas. En el versículo 25 dice que leímos: y cuando llega el espíritu inmundo, encuentra que la casa está barrida y adornada. Saben, mis queridos hermanos, una cosa es pasar la escoba por arriba y sacudir el polvito, y otra cosa es encontrarse la casa limpia. Una cosa es adornar la casa con adornos superficiales y otra cosa es una casa real. Una cosa es encontrarse que la casa está bien y que todo lo que posee es pura calidad, es de mucho valor. Entonces hay una gran diferencia en este versículo 25 y explicamos. Una casa barrida es la casa que le falta todavía el trabajo de limpiarla completamente, limpiar su piso, limpiarla y dejarla libre de toda contaminación. Y otra cosa es que sea real los objetos que están dentro de la casa, y otra cosa es que sean simples adornos. Es decir, una es plenamente real, convincente, verídica, y la otra es simplemente algo que es superficial. Esta es la diferencia entre un cristiano verdadero que busca a Jesucristo, que se compromete con el Señor, en caminar de la mano con el Señor, y la otra es la persona que quiere estar dentro de la iglesia pero simpatiza con el mundo y practica el pecado del mundo, aún conociendo que la iglesia y lo que se predica en la iglesia es lo mejor, pero no hay frutos de arrepentimientos ni deseos de seguir al Señor. ¿Por qué decimos todas estas cosas? Y les invito a buscar en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15,
Porque el Evangelio de Juan, Jesús nos dice que el que escucha su palabra, y les invito a buscar este texto muy importante, Juan 15, en el versículo número 3, dice el Señor que el que oye su palabra y se compromete con Jesucristo, en el versículo 3 dice que es limpio completamente, no barrido, no es superficial, es totalmente limpio. Dice en el versículo 3, Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he mandado. Es decir, si permanecemos en fidelidad y obediencia, la palabra de Dios nos limpia, no nos barre, sino que hace la obra completa y nos hace limpios y puros. Entonces, hasta aquí hemos podido ver que el espíritu inmundo puede llegar, el pasado puede llegar a los que no están comprometidos con el Señor Jesucristo, con los que tienen superficialmente una vida en la iglesia, pero no tienen una identidad espiritual marcada en una relación personal con el Señor. Dice en el versículo número 26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Sí? Entonces estas personas que no se comprometieron ni aún son las vírgenes insensatas. No son absolutamente nada. Son, como decimos en Cuba, un forro. Que no hay una identidad. Ocupan un banco en la iglesia, pero nada más. Y entonces estas personas vemos en un momento determinado que algo sucede en sus vidas. Prácticas inmorales, decisiones incorrectas. Y estas personas dicen que tuvieron un encuentro con el Señor, que sus vidas plenamente son espirituales, hasta que tienen experiencias con el Espíritu Santo. Pero un día se manifiesta lo que hay en sus corazones. ¿Por qué? Porque en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice el apóstol Pablo a los Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso también segarán. Y entonces ahí pueden ver que sus vidas no eran auténticas, no era un compromiso genuino. Y salieron de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? Para que se cumpliese la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo número 2, en el versículo 19, respecto a estas personas, dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron porque realmente sus vidas no eran comprometidas con el Señor, ni tampoco llevaban una relación personal. Mis queridos hermanos, hasta aquí nosotros hemos visto en la palabra de Dios este pasaje que habla de el espíritu inmundo que sale. A modo de conclusión, sí, mis queridos hermanos, cuando una persona no está comprometida y es puro entusiasmo y no es pura relación con el Señor, aparentemente hay un cambio, aparentemente, pero como su vida estaba comprometida con el pecado, llega el momento en que el pecado se hace dueño de la vida. Y como se hace dueño de la vida de esa persona, entonces empieza a manifestarse el pecado. Y el pecado, dice la palabra de Dios, que engendra pecado. Y el pecado que fue engendrado, pecado engendra más pecado. Y ahí están lo que son los 7 espíritus peores
testimonio, más testimonio, perversidades, más perversidades, cosas completamente tristes, más tristes, más obras de la carne, más obras de la carne y completamente perdidos sin relación con el Señor ni con su obra. Mis queridos hermanos, por eso les animamos a que nuestro compromiso con el Señor sea serio. Que nuestra búsqueda del Señor no sea solamente domingo y después el próximo domingo, sino sean todos los días de la semana. Que podamos amar la palabra de Dios por encima de todo y a Dios por encima de todo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque tenemos sed de Dios, hambre de Dios. Aquí no hay hombre fuerte, dice el Señor en el Antiguo Testamento. No conozco ninguno. Y tenemos que decir como los grandes hombres de Dios, que sin Cristo no somos nada, que todo se lo debemos a Él. Y aún así, cuando hay una vida que hay victoria, decir lo que dicen los hombres honestos y sinceros, que todo fue por el Señor, por la gracia divina de Dios. Cuánto necesitamos estar conectados con el Señor, y nada ni nadie nos podrá hacer frente. Y quiero a la vez responder la pregunta de muchos cristianos sinceros, genuinos, que me dicen en algún momento determinado si es que el pasado llega en algún momento con 7 espíritus peores. Mire, el pasado puede venir con el ejército que sea, pero en ti está el ejército del Señor. En ti mora Cristo. En ti está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Romanos 8, del versículo 33 adelante, dice: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es para ti, mis queridos hermanos, son para aquellos que realmente no han mirado en serio la vida cristiana y han dejado pasar por alto el valor de lo imprescindible, que es una relación con Jesucristo, el mayor de todos los privilegios. Amados hermanos, que nuestras vidas sean halladas fieles, agarrados de Dios, buscándole constantemente, llenando nuestras lámparas de aceite, que es símbolo de la presencia y la búsqueda del Espíritu Santo. Y mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Hasta aquí la palabra del Señor. Que Dios bendiga a su familia. Que Dios le bendiga en esta semana. Que Dios le bendiga en todo lo que emprenda. Que la gracia de Dios esté en su vida. Y ahora quiero orar para terminar. Iglesia, oremos. Padre eterno, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, juntos en la mañana de hoy adorándote, oh Dios. Gracias, Padre, porque en ti somos más que vencedores y nada nos podrá hacer frente, porque te tenemos a ti como nuestro escudo, Dios. Y el enemigo, Señor, y todo lo que se oponga a nuestro avance para vivir en santidad, Señor, ellos darán con el escudo de la fe que es Jesucristo. Y allí, Señor, ellos se estrellarán, porque Dios más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bendice a cada hermano, bendícele en esta semana, bendice su hogar, bendice a las familias, bendice a los matrimonios, bendice a los más ancianos y ayúdalos, Dios. Guarda a todos de esta enfermedad. Pedimos recuperación para todos, Dios mío, los que puedan estar atravesando esta enfermedad. Pedimos por los jóvenes, pedimos, Dios, que tu mano esté, oh Dios, glorificándose en cada una de nuestras vidas y que podamos atender al Evangelio como tu palabra lo enseña. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.